Libro de Reyes, capítulo 2. Versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo está? Amén. ¿Están listos? Dice así la palabra de Dios. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Bueno, hermano, entonces, si tú quieres tener prosperidad y algo que quieras emprender tenga resultado, Dios nos dice que primero escuchemos su palabra y vayamos a Él y aprendamos de Él sus caminos y observemos sus estatutos y mandamientos. Pues pongamos atención y invitamos al hermano que trae la palabra. Y también los niños pueden pasar a su clase, por favor. A ver, así. Buenos días. Nosotros somos pequeños. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque nos cuidas, nos proteges, nos guías, nos enseñas, nos corriges aún, Señor, si es necesario, en cualquier situación que tengamos, Padre. Gracias por los aquí presentes, por sus familias, por sus seres queridos, por aquellos que aún no te conocen y que han de venir a salvación a través de nosotros. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana, para que tú hables a nuestros corazones, a nuestros espíritus y aún a nuestras mentes, y seas tú el que nos siga guiando y enseñando cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy de uno de los profetas que dentro de los libros de la Biblia se clasifican como los pequeños profetas, que están casi al final de lo que corresponde al Antiguo Testamento. Este profeta tenía una preocupación muy grande por su pueblo, por el pueblo de Israel en su tiempo. Históricamente lo ubican que escribió aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Jesucristo. 600 años antes del nacimiento de Jesús, y en el cual él ya se hacía preguntas que nos seguimos haciendo nosotros muchas veces. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Habacuc significa abrazar o el que abraza. Así que vamos al libro de Habacuc, que es uno de los pequeños profetas, que está casi al final del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, para aquellos que
todavía no saben bien manejar su Biblia. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Habacuc. Amén. Si su Biblia trae algún título, podrán ver que la Biblia ahí en ese inicio del capítulo dice: Habacuc se queja de injusticia. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al injusto, por eso sale torcida la justicia. Después les aconsejo leer este libro. Son tres pequeños capítulos, es muy pequeño. Pero vamos a hablar qué es lo que pasaba con Habacuc. Habacuc está reclamándole a Dios que por qué no escucha, que si no ve, que si no responde. Y son preguntas típicas que alguna vez nosotros nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida cristiana y no cristiana, porque vemos muchas situaciones en el mundo que nos rodea, igual que Habacuc lo vio en el pueblo de Israel, con todos sus problemas que traían, que nosotros también nos preguntamos situaciones como esas. Señor, ¿por qué no oyes mi ruego? ¿Por qué si he estado clamando a ti y orando y llorando y postrándome, por qué no me oyes? ¿Por qué no ves que violenta contra el prójimo y hace mal? ¿Acaso estás ciego? ¿Acaso estás sordo? ¿Acaso no escuchas, Señor? Eso es lo que le preguntaba Habacuc al Señor. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos preguntamos aún en este tiempo. Señor, ¿por qué no escuchas mi ruego? ¿Por qué no haces algo contra tanta violencia? ¿Por qué no haces esto, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no estoy enfermo? ¿Por qué tengo enfermedad? ¿Por qué mi familia está destruida? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué? 600 años antes fueron hechas estas preguntas. No son preguntas nuevas, son preguntas que se siguen haciendo y que Habacuc con todo derecho le preguntó al Señor. Y el Señor le contestó, como lo pueden ver ustedes en el capítulo 2 y después en el capítulo 3. Porque Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para las cosas que nos acontecen. Quiero tratar estas tres preguntas poco a poco para tener un mejor entendimiento de esto. Y vamos a ir caminando y entendiendo qué es lo que pasa. La primera de ellas: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? En este tiempo moderno, estamos hablando podemos hablar del siglo XVII hacia estos días. En el mundo ha sido el mundo moderno en el cual más muertes y de seres humanos ha acontecido a lo largo de estos siglos. Se dice que en el siglo XVII aproximadamente, tan solo en Europa, murieron 3.3 millones de personas. Y en el siglo XVIII murieron 5.2 millones de personas. En el siglo XIX murieron 30 millones de personas. Y estamos viendo que día tras día pasa el tiempo y cada día más gente muere. Muere por causa de la violencia. ¿Qué quiere decir violencia?
Violencia, pues, puede decirse que viene de la raíz violar, romper. ¿Qué rompimos? ¿Qué violamos? El código de justicia que Dios nos ha dado. Por eso es que hay tanta violencia y tanta maldad en el mundo, porque el hombre ha roto el código de justicia, de ética que Dios ha puesto en su corazón, porque se ha olvidado de su Creador y no quiere saber nada más de Él. Y si hiciéramos el recuento, cientos de miles de millones de gentes han muerto y seguramente van a seguir muriendo por esa falta de comprensión del código de ética que Dios nos ha dado. En estos tiempos modernos se habla mucho del código ADN del ser humano, tanto que los investigadores están analizando hasta la más pequeña cadena del ADN del ser humano para ver de dónde proviene el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, el tamaño de nuestros dedos, de dónde viene el carácter, de dónde viene el humor, de dónde vienen las enfermedades, de dónde viene esto, de dónde viene aquello. Pero Dios ha dicho que todo esto, gran parte viene porque el hombre rompió y ya no quiso tener un pacto y seguir el pacto que Dios había dado a él con el hombre. Ese pacto de seguir una conducta irreprensible, una conducta limpia. ¿Qué es lo que pasó cuando Caín y Abel tenemos el primer acontecimiento violento que nos narra la Biblia? Dios sabía perfectamente quién lo había hecho. Sin embargo, Caín fue y se escondió de Dios. Y Dios le llamaba: ¿dónde estás? Quiero saber de ti, quiero preguntarte. Y él sabía que había hecho mal. Y fue y se escondió. Sin embargo, Dios le hablaba porque quería conciliarse con él. Sin embargo, el hombre nunca ha querido conciliarse con Dios. Siempre ha querido apartarse de Dios y hacer su voluntad. Por eso es muy fácil echarle la culpa a Dios. La violencia que hay en el mundo es porque tú no nos escuchas, Señor. Porque tú no quieres hacer nada. Porque tú estás con los ojos cubiertos y los oídos tapados para no escuchar ni ver lo que pasa en el mundo, cuando el hombre es el que ha hecho gran parte de esas guerras, de esas matanzas, por causa del odio que hay en su corazón, porque no ha encontrado el verdadero camino, que es el camino que lleva a la verdad, que lleva a la vida eterna. ¿Sabes que durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, murieron 15 millones de gentes, 20 millones de gentes? De esos 20 millones, 6 millones eran de gente de una sola raza y cultura, que es la raza de la cual provenía el Señor Jesús. ¿Y sabes qué hacían con sus cabellos? Los rapaban, los encostalaban y los vendían en los mercados para hacer almohadas. Y tú lo puedes ver en los museos que hay en Auschwitz o en el Museo de la Tolerancia que está en la Ciudad de México. Con la grasa de la carne humana hacían jabones. ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros como seres humanos? La violencia que leemos en todos los diarios, todos los días, que vemos en los noticiarios, ¿de dónde proviene? ¿De que Dios no escucha? ¿De que Dios no ve? ¿De que Dios tiene los oídos tapados, los ojos cubiertos para no escuchar, para no sentir? Nos ha dado la libertad para tener un libre albedrío y poder caminar en este mundo. Sin embargo, es lo que nosotros hemos hecho: matar, olvidar, violar, porque hemos roto el código de ética de Dios. Pregunta Habacuc a Dios: ¿por qué guarda silencio mientras los impíos se regocijan de los justos? ¿Por qué, Señor? ¿Te has preguntado tú eso cuando te ha ido mal? Cuando un pariente abusa de ti,
cuando alguien es violado en sus derechos por otro ser humano? Cuando te pasa algo mal a ti, no nos hacemos a veces esa pregunta: ¿por qué, Señor, permites que los justos prevalezcan sobre los injustos, prevalezcan sobre los justos? ¿Por qué en mi trabajo aquellos que son más barberos o que hacen más, se llevan mejor con los jefes, les va mejor que los que tenemos a lo mejor más preparación y más calidad? ¿Por qué? Porque el hombre está apartado de Dios, porque el hombre está alejado de Dios. Un caso típico de esta situación, sabes que en Irlanda del Norte, ha habido guerras entre cristianos y católicos desde siglo XVII, siglo XVIII. Católicos y protestantes peleándose, y seguido se ve en la televisión que se matan entre ellos. Odio entre dos religiones, entre dos creencias que se dicen que creen en el amor, que creen en la fe, que creen en el Señor Jesucristo. ¿Dónde dejaron las creencias? Todo lo han hecho a un lado por la política, por el interés económico, por el interés humano, porque se han apartado de Dios, porque no quieren saber de Él. Pero eso sí podemos clamarle y decirle a Dios: Señor, ¿por qué permites que los injustos se pisoteen a los injustos pisoteen a los justos? Cuando no vemos que nosotros somos los que estamos pisoteando las leyes de Dios. Cuando nosotros somos los que estamos apartados de Él y que no queremos hacer lo que Él nos ha pedido: amarse unos a otros, obedecer los mandamientos, seguir su voluntad, recibirlo al Señor Jesús como su único Señor y Salvador, para que el mundo pueda cambiar, para que el mundo pueda ser diferente. Porque el cristianismo no es de religión, no es de razas, no es de color de piel, ni color de ojos, ni de si eres bonito, si eres guapo, o si eres alto, o si eres feo. El cristianismo es de gente que necesita arrepentirse y buscar al Señor Jesús con todo su corazón. Y el mundo va a cambiar. Y el mundo no va a necesitar de guerras, no va a necesitar de rifles, de armas, porque entonces podremos vivir en paz y en armonía. Pero tal parece que eso va a suceder solamente cuando estemos en su presencia, en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo que Él ha prometido y que todos esperamos como cristianos llegar algún día ahí. Leía en un libro hace unos días que es escrito por científicos. Para ellos el creer en una vida después de la muerte es una falacia. Es algo que no puede ser posible que sigas creyendo como ser humano cuando no hay evidencia, cuando no tienes razón de creer en una vida después de la muerte, cuando hay alguien que resucitó y al tercer día Él subió al cielo para darnos un lugar ahí con Él. Esa es nuestra esperanza como cristianos, que al morir, porque todos vamos a morir físicamente, unos antes, unos después, unos por esto, unos por aquello, pero todos nos vamos a ir. Nos vamos a ir de esta tierra, y nuestro gran anhelo y nuestra gran promesa es de que vamos a ir al cielo a estar adorando y glorificando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mientras tanto siguen peleándose si soy católico, si soy presbiteriano, si soy protestante, si soy ortodoxo, lo que sea, si soy blanco, si soy negro, si soy alto, si soy chaparro, si canto bonito, si canto feo. Qué incongruencias del hombre. Todavía Habacuc le puede preguntar al Señor, y a veces también nosotros le preguntamos: Señor, ¿cómo puedes tolerar tanta maldad? ¿Cómo puedes tolerar que los niños estén enfermos, que tengan cáncer, que estén en los hospitales, que estén enfermos, que haya familias divididas, que haya gente pobre, que haya gente así o asá? Todavía nos atrevemos a preguntarle cuando nosotros
Dios nos ha pedido, si tú tienes 2 capas, dale una al que no tiene. Si tú tienes de comer, dale al que no tiene. ¿Y cuando lo hemos hecho? Nunca. Miles de millones de toneladas de alimentos se desperdician de los supermercados, de los centros comerciales, de los mercados, en nuestras propias casas, porque no sabemos dar y compartir a la gente que tiene necesidad de ellos. De los restaurantes. ¿Dónde está el cristianismo que Dios nos pide que hagamos? Pero eso sí, somos muy buenos para reclamar. Señor, ¿por qué no me has dado trabajo durante 7 meses? ¿Por qué tengo que esperar todavía? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué mi familia está destruida? ¿Por qué aún estoy en las drogas o en los vicios del alcohol? ¿Por qué? Porque hemos abandonado al Señor. Decimos que creemos en Él, pero todo indica que no es así. El 21 de febrero del mes pasado, murió uno de los evangelistas más grandes que ha habido en este mundo durante el último siglo, que se codió con reyes, con políticos, con la gente humilde, con la gente de la alta sociedad, y su único mensaje es: arrepiéntete y vuélvete al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo te restaurará, y el Señor Jesucristo te proveerá, el Señor Jesucristo te dará sanidad, solamente confía en Él. ¿Saben quién era él? Billy Graham. Murió a los 99 años de edad, casi 70 años de evangelismo. Le tocó una época privilegiada en la cual no había televisión. Empezaba la televisión, empezaba la radio, y todavía para predicar el evangelio tenías que irte con tu carpa a los pueblitos, a las ciudades, y hacer pequeñas campañas evangelísticas. Y ese fue un varón de Dios. Ahora, si no tienen una carpa construida, un edificio construido, si no publican libros con millones de dólares de ventas, si no tienen una mansión, no son predicadores famosos, no son predicadores que valgan la pena. A Jesús una vez le preguntaron: ¿por qué pasan todas estas cosas? Vamos a Juan 9:3. Libro de Juan, capítulo 9, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Nada más hagan recalque en el número 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús dijo, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué este ciego? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Él pecó o sus padres? ¿Por qué estás enfermo tú? ¿Por qué no tienes trabajo? ¿Por qué no puedes quitarte el vicio? ¿Por qué tu familia está destruida? ¿Por qué tus seres queridos no han querido acercarse a Dios? ¿Porque pecaste tú o pecaron ellos? Dios tiene un plan, tiene un propósito. Debemos de preguntarle para cuándo, cómo y cuándo,
y solamente lo sabe. Yo me convertí al Señor Jesucristo el 15 de mayo de 1982. 39 años. Son muchos años. Pero puedo ver que Dios está haciendo milagros en mi familia. Los está sacando, los está haciendo que se arrepientan y que deseen buscar a Dios. Uno no hace nada, señores. Uno no hace nada. Dios es el que siembra, el que riega y el que cosecha en su tiempo, en el momento y en su tiempo y en su forma. Nosotros lo único que tenemos que hacer es perseverar, dar testimonio, dar ejemplo de que Dios hizo algo en tu vida, que Dios te rescató, que Dios te sanó, que Dios cambió tu temperamento, tu comportamiento, que eres diferente. Y verás proezas. Tal vez en un mes, tal vez en 40, en 50 años, no lo sé. Pero Dios lo que quiere es que tú seas ejemplo de verdad y de que hay una verdad en ti, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu y en tu mente. Lucas 13, versículos 4 y 5. Lucas capítulo 13, versículo 4 y 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuántas veces hemos sabido de accidentes automovilísticos, de aviones, en las casas donde muere un ser querido, donde mueren decenas de personas o cientos de personas, y nos preguntamos: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué lo has permitido, Señor? ¿Por qué? Esa es una de las grandes preguntas que se han hecho los filósofos cristianos, de tratar de explicar por qué pasan estas cosas, cuál es realmente el sentir del corazón de Dios ante estas situaciones. La primera es que nosotros somos tan infinitos que realmente no alcanzamos a comprender, a entender la mente, el carácter, el amor de Dios que tiene para con nosotros. A veces puede ser tan simple como tratar de dar una analogía, un ejemplo de decir: hay un oso en el bosque que quedó atrapado en una trampa, y de repente llega una persona que lo quiere liberar, y el oso lo quiere atacar porque él no entiende y no comprende qué es lo que quiere hacer el hombre con él. Piensa que lo va a seguir dañando, que le quiere seguir maltratando, como lo ha hecho esa trampa con el cazador que la puso. Y no alcanza a entender qué quiere hacer el hombre que acaba de llegar, que lo quiere a final de cuentas liberar, quitarlo y sanarlo para que él quede libre. Nosotros estamos en la posición de ser un oso, de no entender la magnitud de Dios, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque no estamos a la misma altura y nivel de Él, y ni hemos tenido la comunión suficiente para entenderlo.
¿O qué pasaría si fuéramos gentes de otro mundo, suponiendo que llegan a este planeta y de repente ven en una sala de quirófano a una mamá que está parturienta, que está a punto de dar a luz, que está pujando, que está gritando, que está llorando y que ve asomarse una cabeza y todo el mundo gritando y llorando? ¿Qué pensaría esa persona de otro mundo? Qué cruel es nacer en este mundo, seguramente pensaría. Y después de estar horas pujando o sufriendo las mamás, ustedes mujeres saben mejor esta situación, cómo es sufrir por el nacer de un hijo. Y todavía imagínense que lo sacan y que estos seres de otro mundo vieran, sale todo ensangrentado con su cordón umbilical y todavía el doctor lo limpia y le da una nalgada para que grite. Qué agresivos con un pequeño que acaba de recién nacer. Y todavía le ponen una inyección para que no se enferme y el niño llora y el niño grita. ¿Se imaginan? ¿Qué pensarían? Esos seres humanos son muy, muy brutos, muy tercos, tratan muy mal a sus pequeños. Por eso a veces nosotros en nuestro limitado entendimiento no alcanzamos a entender la magnitud del amor de Dios. Muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas tienen un plan y tienen un propósito, que tal vez no entendemos, no comprendemos de momento por qué pasan, por qué acontecen, pero tarde que temprano vamos a entender y vamos a comprender. Vamos a entender por qué tenemos esa enfermedad, por qué se fue a nuestro ser querido, por qué nuestra familia está en esa situación, por qué no tenemos trabajo, por qué sufrimos, por qué nos duele, por qué esto, por qué aquello. Porque el plan del Dios omnipresente, ese Dios en el que creemos, es mucho más grande del que nosotros podemos alcanzar a entender con nuestro limitado entendimiento. ¿Qué podemos hacer por la violencia en este planeta? ¿Qué puede hacer el hombre para que cambie el mundo? Dios nos dio la respuesta. Dios nos dio la solución en su libro a través de su Hijo Jesucristo. Falta que nos acerquemos a Él. Bastaría con que todo hombre que hay en este planeta, de cualquier raza, color, creencia religiosa o política o lo que sea, buscaran a Dios y voltearan a ver la cruz en la cual Jesucristo murió y fue crucificado y martirizado y azotado y golpeado para que sus pecados fueran cargados en Él, para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado y pudiéramos tener comunión con Él ahora que somos limpios. Ahora que nos queramos acercar a Él, es lo único que bastaría, que voltearan a la cruz. Y la única manera que volteen es dándolo a conocer. Y para eso estamos nosotros aquí, para darle a conocer a Él a aquellos que aún no le conocen. No importa si eres rojo, si eres blanco, si eres alto, si eres bajo, si crees en esto o crees en aquello. Jesús te está buscando. Jesús te ama. Ese es el mensaje primordial de la Biblia. El mensaje primordial de la Biblia de Jesús. Que Jesús murió por ti, por mí, por tu familia, por tus seres queridos y por todo ser humano para darnos vida y vida en abundancia. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Solo pide, voltea hacia mí y confía en mí. Eso es lo que pide. Entiende nuestras dudas, entiende nuestros cuestionamientos. Él entiende que nos preguntamos: Señor, ¿por qué me va mal? Señor, ¿por qué estoy enfermo? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué esto? Él lo entiende y lo comprende como un padre que se duele por los hijos. Él es nuestro Padre amado,
pero quiere que le busquemos en todo tiempo. Hay una película que es verdadera, es una película de una situación real que se llama Persiguiendo la Felicidad, ¿no? En busca de la felicidad o algo por el estilo. Yo, gracias a Dios, todavía no he tenido que buscar trabajo como barrendero o andar en las calles mendigando, porque sé que Dios tiene algo preparado para mí y me ha dado la paz para esperar y tener paciencia. Pero para aquellos que han visto esta película pueden ver cuánto se puede llegar a sufrir, y a veces nosotros nos encerramos en nuestra pequeña burbuja de cristal para no ser tocados, para no ser molestados. Hay mucha gente a nuestro alrededor que está peor que nosotros. Hay un himno evangélico que dice: Señor, no muevas las montañas, dame la fuerza para escalarlas. Señor, no muevas esa piedra de tropiezo, mejor guíame alrededor de ellas. Que mis cargas se están volviendo muy pesadas y parecen difíciles de soportar, pero no voy a renunciar, porque tú me prometiste, Señor, que me encontraría contigo en el altar de oración. Señor, no muevas las montañas, dame la fuerza para escalarlas. Señor, no muevas esa piedra de tropiezo, guíame alrededor de ella. Eso es lo que nosotros debemos declamar al Señor. Señor, no quites esa piedra de tropiezo, porque tal vez ese obstáculo, esa enfermedad, ese problema tiene un propósito y un fin más grande que yo no entiendo ni comprendo. Pero si tú lo has puesto ahí es por una razón: para incrementar mi fe, para creer mejor en ti, para dar testimonio. Ayúdame a rodearnos siempre guiado por ti, en las buenas y en las malas. No quites esa piedra de tropiezo, ese compañero, esa amistad que me invita acá y me invita allá. Mejor ayúdame a hacer testimonio, a testificar que tú has cambiado mi vida y me has hecho diferente. Que tú eres un Dios de verdad, un Dios de amor, un Dios de salvación, que quiere también a Él cambiarlo. Amén. Señor, no voy a renunciar cuando todo se vea difícil, cuando todo sea negro, cuando no encuentre una salida, cuando no encuentre un camino. No voy a renunciar, porque tú estás conmigo en las buenas y en las malas. Aunque yo no te pueda ver, aunque no te pueda escuchar, yo sé que tú estás conmigo. Tal vez el camino se vea largo, sinuoso, lleno de espigas, lleno de piedras, lleno de acantilados, pero al final hay una luz que ilumina todos nuestros caminos, siempre y cuando estemos dispuestos a buscarlo y a invitarlo a entrar a nuestro corazón. Tal vez te muevan el tapete en la universidad diciendo que Dios no existe, que es una fantasía del hombre. Pero yo creo que hay algo más allá, porque el cielo así lo atestigua. Porque hay mucha gente que ha vivido proezas y milagros, porque siguen creyendo en que hay un Dios que todo lo puede. Jesús venció a la muerte. La venció para ti y para mí, para que cuando nosotros muramos tengamos la fe y la certeza de que vamos a estar con Él, alabándole y glorificándole, siendo testigos fieles de que Él es un Dios verdadero. Que podamos ser como Habacuc al final, que pudo decir que aunque la
la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, Él con todo y eso va a seguir confiando en el Señor. Que aunque las cosas se vean oscuras, se vean negras, que aunque no pase el tiempo, que aunque siga enfermo, que aunque pase esto, que no puedo con esto, aún así yo sigo confiando en ti, Señor, porque te he visto a lo largo de mi vida y porque mi fe es que tú tienes algo más grandioso guardado para mí cuando yo esté contigo en el futuro. Amén. Amén. Nos podemos seguir preguntando muchas cosas y podemos ver en el libro de Habacuc, ahí mismo en el libro primero, en el libro segundo, cómo Dios le contesta. Dios le dice: todo lo que yo he hecho tiene una razón y un propósito, Habacuc. No es que me haya olvidado, no es que no escuche, no es que no vea. Todo tiene una razón y un propósito. Pero todo tiene un plan y se va a cumplir cuando yo así lo disponga. Si están en guerra, si están violentados, es porque yo lo he permitido, porque hay un plan y un propósito para tu vida. Hermano, en los tiempos de prueba es cuando Dios quiere ver de qué manera estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Si nos vamos a quebrar a las primeras de cambio o si vamos a seguir aguantando. Yo sé que tú estás aquí porque, como bien decía nuestra hermana Abril, eres un valiente. Somos guerreros, bien dices, ¿no? Se tiene mucho valor para estar aquí enfrente de toda esa gente. Que digan y que vean y que volteen y digan: mira esos locos. Están en un parque con una carpa, sentados todos los domingos, levantando las manos, alabando a Dios. Están locos. Yo estoy loco, gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén. Es lo que iba a decir. Yo estoy loco porque el Señor, el Evangelio es locura para aquellos que no lo entienden, pero para aquellos que lo entendemos es bendición y la bendición más grande que nos pudo haber tocado. Amén. Vamos a dar gracias. Padre bendito, tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor misericordioso. Gracias te doy por la enfermedad que tengo. Gracias, Señor, por el dolor, por la pesadumbre, por la angustia, por el temor, por la falta de fe, por la falta de trabajo, por el matrimonio, por la familia destruida, por mis hijos descarrilados o apartados de ti. Gracias porque tú tienes un plan y un propósito más grande. Yo pongo todo esto y cada uno de estos sentires y faltantes de mi vida delante de tu presencia para que tú satisfagas, para que tú sanes, para que tú cumplas en el tiempo y en la forma y en el momento que tú así lo designes, Señor. Porque confío en ti, que tú tienes un plan mucho más grande de lo que me puede mostrar el hombre, Señor. Tengo fe y creo en que tú moriste por mí para darnos vida y vida en abundancia, para lavarnos con tu sangre preciosa, para que todo aquel que voltea a la cruz pueda ser sanado y reconciliado contigo y ser testimonio para aquellos que aún andan en oscuridad y perdidos en violencia y en tanta maldad en este mundo, Señor. Gracias porque para ti no tenemos color, ni forma, ni religión, ni credo político, sino que somos creados y hechos a tu imagen y semejanza para ser hijos tuyos, Padre. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo.
Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.